Hola, mi nombre es Norberto Barrera y el día de hoy, junto con mis compañeros Carlos Herrera y Manuel Rincón, vamos a hablar sobre el documento Educación y Democracia en un campo de combate. En primer lugar, se hará mención de Estanislao Zuleta, quien fue un filósofo, un escritor y pedagogo colombiano y fue profesor de la Universidad del Valle. En una de sus múltiples entrevistas, Estanislao daba su punto de vista sobre lo que es el bachillerato y la educación en Colombia. Allí mencionaba que el estudiante es un sujeto al que se le deben de brindar múltiples espacios, como lo es espacios donde el estudiante desarrolle sus propios juegos, de igual manera donde desarrolle sus propios pensamientos y espacios donde el docente permite que el estudiante solucione cada una de sus inquietudes. Zuleta se refería al bachillerato en Colombia como una de las épocas más vagas, por el hecho de que los estudiantes se cansaban de estudiar siempre lo mismo durante los 6 años y allí lo único que se enseñaban eran los mismos datos, las mismas fórmulas, los mismos discursos y no se tienen en cuenta los intereses de cada estudiante. De igual manera, la intimidación de alguno de los docentes conlleva que el estudiante cree ciertos miedos y esto genera en él el olvido de la mayoría de las cosas que se quieren enseñar. De igual manera, Stanislao habla sobre las nuevas tecnologías y menciona que esta ha sido un arma de doble filo para la educación, porque pues, además de solo brindar herramientas que facilitan la enseñanza, ha brindado ciertos problemas a los estudiantes por el hecho de encontrar demasiada información en la red. Partiendo de esto, Zuleta decía que educarse no es lo mismo que informarse, porque uno puede adquirir bastante información a través de medios audiovisuales o a través de la lectura, pero si en verdad no le interesa esto, básicamente no va a aprender nada. El siguiente apartado tiene por título La responsabilidad social del intelectual. En este apartado, Tomás Vázquez en su entrevista le pregunta a Zuleta qué piensa acerca de la responsabilidad social del intelectual en esos momentos de crisis que se vivían en esa época. Zuleta responde diciendo lo siguiente, dice que hay efectos culturales que están muy alejados de los propósitos conscientes del autor y que incluso pueden ser más profundos y más eficaces que aquellos que son conscientemente buscados. Es así que Zuleta, dando una respuesta escapista, dice lo siguiente, el intelectual no tiene responsabilidad sino con el rigor de su pensamiento y con el desarrollo de su trabajo, y los efectos sociales que tienen las obras no proceden de procesos políticos conscientes. Continuando con la entrevista, Tomás Vázquez dice lo siguiente, dice que Ernesto Sabato habla de las dos caras del escritor, una cara que es la del indagador, que tiene los fines de la condición humana, y la otra la del ciudadano comprometido con la realidad trágica de América Latina. Estanislao Zuleta postula que un intelectual colombiano hoy no puede darse el lujo de pensar en la violencia y se pregunta lo siguiente, ¿acaso no dice nada que en el año de 1988 sea el año de las masacres? No dice nada de que la combinación curiosa de libertades democráticas mezcladas y entreveradas con el terror en toda la nación y en todas las capas de la sociedad. Dice que en Colombia hay libertad de prensa, pues en el sentido de que el gobierno no está cerrando periódicos, que ni siquiera el Partido Comunista o lo que ponen en cuestión al sistema mismo. Es en cierto sentido que hay una libertad de cátedra. El gobierno no está destituyendo profesores y maestros por sus ideas, hay cierta libertad de asociación. Es decir, los sindicatos no son cerrados por sus tendencias políticas ni sus licencias les son retiradas por los mismos motivos, pero los periodistas, los maestros y los sindicalistas están siendo amenazados y asesinados y han tenido que huir. Entonces, Colombia es un país en el que hay una libertad política habilitada por el terror. Vázquez le pregunta
por la relación que esto tiene con los filósofos y cuál sería la responsabilidad social de estos mismos. Zuleta responde que los filósofos son polifilósofos y que ellos normalmente no se encargan de dar soluciones a temas en específico, sino que más bien tratan de crear verdades que sean válidas en distintas realidades. Es por esto que el filósofo pues no se dedica a solamente a un campo de estudio, sino que indaga en todo en general. Vázquez le pregunta a Zuleta cómo explica la relación del Estado con la situación de desequilibrio existente. Estanislao Zuleta responde diciendo que el fenómeno histórico que pone de manifiesto los derechos humanos es que nadie ocupa el poder por derecho de nacimiento, de casta ni por un motivo que le otorgue un derecho de clase, sino solamente por delegación. El poder es un empleo que se desempeña, es un mandato que puede ser revocado y que en cualquier caso está circunscrito a un periodo. El peligro es que un partido declare tener la verdad de la historia en el bolsillo y ocupe el poder por derecho propio, de manera irrevocable, y que además se desborde sobre todos los aspectos de la vida social y de la sociedad civil. Stanislao hace mención de Hegel y dice que este decía que el poder puede llegar a confundirse con la verdad, y es ahí donde las formaciones políticas que no solamente legislan en términos más o menos generales sobre las relaciones interhumanas, sino que también deciden cómo se pinta, cómo se hace música, cómo se hace ciencia, entre otros. Y pues el confundir el poder con saber es una tragedia. Un ejemplo de esto sería el totalitarismo o la dictadura impuesta en Norcorea, donde realmente las relaciones humanas están dictadas y se ven regidas por cómo lo dicte la persona que está gobernando. En este punto Vázquez le pregunta qué tiene que ver esto con la responsabilidad del Estado, a lo que Zuleta contesta de que Colombia está viviendo desde hace tiempo una debilidad endémica del Estado. Él dice que él es partidario del Estado fuerte, pero habla de que el Estado fuerte no es un Estado de imposición, sino que más bien es todo lo contrario. Es un estado en el que todos son escuchados, en el que hay una libertad de expresión y en la que no solamente se focaliza en un ideal político, sino que se escuchan a los demás. Y dice que la debilidad del Estado quiere decir que el poder está focalizado en otros sectores, los gamoales de Provencia, los terratenientes, los gremios, los grupos armados, los paramilitares, etcétera, que desbordan al Estado y no se acogen a la ley estatal. Que este vendría siendo el problema de Colombia. El poder no está situado en hacer bien a la comunidad en general, sino que está focalizado en estos pequeños puntos, y ahí es donde da respuesta a ese contexto en el que habla de por qué aún continúa el narcotráfico en Colombia y por qué si hace muchos años se acabaron las guerrillas, aún sigue habiendo guerrillas débiles políticamente, pero muy fuertes militarmente. En ese punto Velázquez le pregunta a Zuleta que él ha dicho que el derecho fundamental es el derecho a ser diferentes y le pregunta en qué sentido lo dice. Zuleta le responde que sí, que el derecho fundamental sí es ser diferentes, pero que no es en ese sentido, sino que la diferencia debe ser asumida como algo a convencer, como algo de cierta forma a refutar, pero nunca de la posición de vencer. Dice que el filósofo siempre tiene que aprender a ser un adversario eficaz, debe estudiar el país para ver qué posibilidades habría de ampliar la democracia, de hacerla más participativa. No puede darse el lujo de que le sea indiferente vivir en medio en el que nadie quiere convencer a nadie sino solo vencerlo, liquidarlo, desaparecerlo y negarlo. El entrevistador le pregunta por cuál cree Zuleta que es la responsabilidad de los medios masivos de comunicación en la violencia. A lo que Zuleta le responde que los medios de comunicación pues efectivamente sí muestran mucha violencia gráfica, pero que el problema no está ahí. El problema está en que los medios de comunicación nos venden un capitalismo, nos venden un consumismo en el que se incita simplemente a obtener cosas, en el que se incita a comprar. Y que realmente el problema no está en el comprar, sino de que el tener o adquirir cosas
es una forma de aceptación social, por lo que incita a las personas a conseguir dinero para poder comprar esos objetos, pero nunca dice cómo, por lo que da a entender que no importa el cómo o de dónde salga el dinero, lo importante es su apariencia o lo que tenga. Kant y la educación. En esta parte del libro, Kant nos empieza hablando del enfoque que él le da más a lo que es la razón pura, y obviando un poco los problemas de los que se centraba lo que era la educación, las universidades, sus facultades y la relación con el poder. Ahora veamos otros elementos en los que Kant menciona o relaciona la educación con ciertos problemas. Uno de los temas a tratar es de la Revolución Francesa. Para Kant, esto produjo demasiado entusiasmo, pero también creó demasiadas dificultades. En este tiempo, también para Kant se le prohibió escribir, ya que en uno de sus libros se consideraba que hablaba muy mal del clero. Sin embargo, él decía que el libro no era dañino para las personas que lo entendieran, ya que no le hacía ningún daño a la religión. Además, Kant considera la universidad como una forma institucionalizada de saber, que se concentra en un ámbito y se divide por facultades, según las divisiones del saber. Divide las facultades en dos grupos. Primero, las facultades superiores, que son las de teología, derecho, medicina, y la facultad inferior, que era considerada la de la filosofía. Kant incluso llega a plantear que la facultad de la filosofía debe ser la encarnación de la razón. En este sentido, su lenguaje debe ser puramente expositivo. Ahora Kant dice que lo más importante que puede hacer la educación es abrir la posibilidad del debate. Sin embargo, este ideal es difícil realizarlo cuando lo que se encuentra es una relación de intimidación entre el profesor y el alumno, en la que uno detenta el saber frente a otro que no sabe. ¿Y qué debe transmitir? Es decir, la educación tiene que empezar a transmitir resultados ya adquiridos y a enseñar un saber sin enseñar a pensar. Saber una cosa, conocer un resultado determinado y pensarle en sus condiciones de existencia son dos fenómenos muy diferentes.